Ahora recibimos, lo hacemos con mucha alegría, al economista, investigador, docente Hugo Valle Alfaro. Dije docente, pero ahora no me acuerdo si está dando clase, Hugo. No, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. No estoy dando clase ahora, di en su momento y bueno, hace ya unos años que, por lo menos en la Universidad de la República, donde fue que me tocó dar, no estoy dando. Quizá participo de algún evento de formación, pero más a nivel sindical y eso. Pero contame, porque de verdad lo pregunto porque no sé, no conozco la lógica universitaria. Si vos decís, loco, si quiero dar clase, ponele que además necesites esos mangos, o simplemente por el gusto, ¿no? Porque sé que hay gente que lo hace porque necesita hacerlo igual de todos modos, ¿no? Claro. ¿Te anotás o tenés que hacer un concurso, ¿cómo es la cosa? Tenés que participar de llamados. Y hoy además, y creo que saludablemente, esos llamados exigen una mayor dedicación desde el punto de vista de la investigación académica pura y dura, en la cual yo no estoy mayormente involucrado, digamos, participo laboralmente a otro nivel. Entonces no es nada sencillo entrar en una cátedra. Pero bueno, en su momento, cuando era estudiante y ya en la etapa de recién egresado, di clase en la cátedra de macroeconomía con el profesor Gagliardi. En su momento estaba Ariel Dabrié en esa cátedra. Y también di clase en una cátedra de la Facultad de Derecho que se llama Economía Política. También una experiencia bien interesante para mí, pero bueno, también después a nivel laboral se me entró a complicar y uno toma opciones y quizá no era una cuestión tan vocacional, en mi caso era más por, como decís vos, hacer una experiencia, hacer algún mango, pero que no era mucha la diferencia, ¿no? Pero bueno, todo ayudaba y después me fui por otros caminos y quizá algún día me encantaría volver, pero te repito, no es fácil porque hay gente que se dedica full time a eso y es fundamental. Y luce justo, ¿no? Y luce muy justo, muy justo. Claro. Bueno, vamos arriba. Bueno, yo comentaba hoy haciendo un resumen de los posibles temas a hablar, que hay manojos casi infinito de asuntos, incluso de los ultimitos, los recientes, ni siquiera los de largo aliento, que también siempre están vigentes. Y además, bueno, nos conocemos un tiempo, son los que a mí a veces me incomoda como que se pierdan de vista, porque de última las cosas que uno piensa sobre el ahora tienen que ver con miradas de larga trazabilidad y de largo aliento, porque por formas que uno ha generado acerca de cómo ver el mundo y cuál es el rol que uno ocupa en el mundo, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Todo está atravesado por eso. Es muy difícil discutir la coyuntura sin justamente mediarlo por las cuestiones de largo aliento. Bueno, por algo este programa se llama La Mañana en Camino y como subtítulo tiene Nos importan las ideas. Sin las ideas no se entienden las cosas, ¿verdad? Sí. Y bueno, en ese contexto, una vez más agradecemos tu visita. Y naturalmente, quiero que hablamos de esto último, que a mí realmente me ganó mucho la atención a propósito de que en este caso cito como fuente La Diaria, personas de entre 40 y 50 años deben salirse de la FAP para evitar afectación de sus futuras jubilaciones. Según experto, el experto sos vos, me gustaría que me lo cuentes, de qué se trata. Sí, pero antes me gustaría hacerte un salpicón de 2 o 3 temas, ¿de acuerdo? Vale, por lo pronto, uno que fue información hace poco, bueno, cada vez que termina el mes, cada vez que arranca el nuevo mes, se conoce los datos del IPC, de la inflación, ¿no es cierto? Uh-huh. El último número arrojado dio que casi no hubo variación, la suba muy pequeñita, sí. y por lo tanto está instalada en el 7,10%, ¿no? ¿Estoy bien en lo que digo? Sí. Yo que aprendí, más allá que a mí me tendrás que ayudar a nivel de economía, puede que haya matices acerca de qué tan grave puede ser una inflación alta o relativamente alta. Me parece que no hay matices acerca de que la inflación como tal no es una buena noticia nunca. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, es un fenómeno que hay que tenerlo controlado. Es un fenómeno común de la economía. El tema es tenerlo en niveles bajo control, ¿verdad? Y compatible con otras, vamos a decir, objetivos de la política macroeconómica. Bien. Claramente Uruguay, hace muchos años ya, está en un nivel de inflación quizá un poco por encima de lo que sería ideal, pero que también nos hemos acostumbrado y a veces saltan las alarmas a veces cuando pasamos el 10% y ahí el tema. Y hoy por hoy estuvo en un momento complicado, donde estuvo cerca del 10% y en algún mes lo superó el interanual. Hoy por hoy estamos nuevamente en ese nivel de entre 7 y 8%,
que ha sido la tónica de los últimos desde años. que logramos ubicarnos en ese casillero, como que no nos hemos movido mucho, ¿no? Exacto. Es decir, no se nos escapa la tortuga mucho más allá, pero también es cierto que no logramos bajar del 7-8 casi nunca, ¿no? Y los rangos metas en general nunca se cumplen tampoco, exactamente, ¿no? Los rangos metas son más bajos, no se cumplen, y este gobierno venía con una, vamos a decir, con una receta donde había sido muy crítico con el proceso anterior, donde no se había logrado establecer el nivel de inflación en el rango meta, y no lo ha logrado. Esa es la realidad. Claro, déjame ser gobernante por 20 segundos. No es fácil, ¿eh? No, bueno, es obvio que el Uruguay no la tiene fácil en ese sentido. Pero también podría decirte, bueno, pero no te olvides que tuvimos problemas con la pandemia, después con la guerra, un empuje inflacionario global, ese sí que luce como llamativo y bastante excepcional, ¿no? Con países incluso acostumbrados a lo sumo un 2% que llegaron a guarismo de los nuestros, sí, 8, 9, 10, ¿verdad? Eso supongo que también incide en nuestra... Por supuesto, ¿no? Eso incide en una economía tan dependiente como la nuestra, ni que hablar. Y que estemos ubicados en el 7, ¿vos tenés algún impedimento de epidermis? ¿Te viene algún salpullido si decís, che, bien que logramos situarnos en el 7%? ¿O te cuesta el elogio? No, digo, en general no me cuesta el elogio y suelo reconocer cosas que se hacen bien, más allá de quién las promueva. Yo creo que el manejo de la inflación, lo que demostró a lo largo de este periodo es que no es sencillo justamente hacerlo compatible con otros objetivos de la política. Está todo el tema cambiario, está la política salarial de por medio. Entonces, yo creo que por suerte llevamos la inflación a un nivel más manejable del que teníamos. Esto fue un problema serio en su momento desde el punto de vista del proceso de recuperación salarial, claro, que se iba a generar a partir de la pandemia. Se logra, en cierta forma, en ese momento no se cumplieron los objetivos de recuperación y el gobierno incluso incorporó unas cláusulas de aumento por fuera de lo que eran los convenios colectivos y que incluso llegaron a los pasivos. Estoy hablando de mediados del año pasado. Y bueno, en cierta forma ahí se logró corregir ese desajuste. Hoy estamos en niveles más razonables y es una buena noticia. Uh-huh. Por supuesto, cuanto más baja, mejor, sobre todo para los sectores que viven de sus ingresos fijos, como los trabajadores y los pasivos, ¿verdad? Y en ese contexto ya vamos a ir al asunto de la SAFAP, que me interesa mucho, además la barra que está, bueno, que tiene tu edad, justamente estará particularmente interesada en eso. Pero, a ver, quisiera hacer dialogar este tema, el de la inflación, que convengamos, una inflación alta inexorablemente hace perder capacidad de compra a los asalariados. Por supuesto. Y que deberán esperar hasta la nueva negociación. Exacto. Y además, como siempre digo, nueva negociación que con suerte recupera y con suerte gana un poquito. Pero lo perdido está. Siempre. ¿No? Exactamente. No hay ninguna negociación salarial que dice, a ver, macho, la verdad que acumulaste una pérdida de 2% mensual. Ponele 20% anual, estoy tirando cualquiera, ¿eh? Vos corregime por los números. No. Bueno, ¿sabés qué? Mirá, para empezar, esos 20% anual, tomalo, ya. No existe. No lo vi nunca, por lo menos, ojo, te vamos a llevar a ver si nos ayudás con la plataforma, lo podemos incluir para ver si citamos a nadie, broma. Ya sé, pero porque el asunto discursivo, mirá que me salgo del anterior y del futuro gobierno. Es una cosa que cuando se dice se recupera, macho, no. Sí, la gente vive en el medio, no en el punta y en la otra punta. No recupera. Exactamente. A partir de este momento dejas de perder, digamos. Claro. Si vos arrancás en 100 y perdés a lo largo de todo el periodo y al final de los 5 años te vuelven a llevar ese 100, es decir, fenómeno. Retomamos el nivel de poder adquisitivo que teníamos 5 años atrás. Pero en el medio, lo perdido está, como dijiste tú. Bueno, en ese contexto me parece interesante a ver cómo dialoga esto acerca de algo que publicó el Cuesta Duarte. No sé qué tanto elaboraste en la materia, pero te pido por lo menos un titular, porque me parece interesante cómo dialogan estas tres cosas que inexorablemente se vienen. Primero, el año pasado aumentó el número de asalariados, los 25.000 pesistas, que ganan, para que todo el mundo lo entienda, de 25.000 para abajo. Exactamente. O sea, el universo de esas personas aumentó en número. Exactamente. ¿No es cierto? Con relación a años anteriores. Pasamos de 549, tuvimos 549.000
25.000 pesistas en el año 2022, que son aproximadamente 100.000 más que los observados en el año 2019, que si no me equivoco de memoria andaban en 452.000. O sea, casi 100.000, 25.000 pesistas más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el deterioro salarial que la podemos ver de una o de otra manera, ¿no? A ver. Bueno, nosotros lo vemos de una que nos preocupa mucho. El deterioro salarial que hubo, explicado por la pandemia, explicado por muchos factores que operaron en el medio, y donde todavía, evidentemente, el nivel de actividad ya se recuperó y ya superó los niveles previos a la pandemia, pero a nivel salarial estamos todavía por debajo de los niveles, pero además se concentró ese deterioro salarial con mayor intensidad entre los trabajadores de ingresos más bajos. Es decir, cuando nosotros decimos el salario cayó 4%, no quiere decir que a todos los uruguayos nos cayó el salario 4%. De pronto, el que gana 300.000, de pronto no le cayó. Más allá de que si le cae a ese, igual, de todos modos, ve afectado su economía menos que el que gana 20. Por supuesto, no sufre el mismo nivel de privaciones o de disminución de bienestar. Pero ni siquiera eso estás diciendo, va más allá. Estoy diciendo algo que va más allá, y es que quizá en términos porcentuales los trabajadores con niveles salariales más sumergidos sufrieron más la pérdida salarial que otros trabajadores, también por múltiples causas. Acá juega cuáles son los sectores más dinámicos de la economía, cuáles se vieron más afectados por la pandemia y donde están los trabajadores quizá de menor nivel calificativo, educativo, en fin. Acá déjame entrar con la brecha que diría alguien que simpatiza con el gobierno. Pero en realidad eso se explica porque hay más personas con trabajo que en el 2019 ahora, y que sí, ingresan ganando poco, muy poco, es verdad, pero tienen laburo y en el 19 no lo tenían. Bueno, ¿no puede estar explicado por ahí? Que un flujo, que un número seguramente de unos cuantos miles. Yo creo que hay dos factores que explican, nosotros estamos estudiándolo. Esto es una foto que nosotros sacamos sobre la encuesta que hace el INE en el año 2022. La comparamos con el año 2019, que nos parecía un periodo interesante porque es previo a la pandemia, más allá del cambio de gobierno, ¿no? Es decir, hubo un proceso de cambio en cómo venía comportándose el salario. Y ahora tenemos que empezar a buscar lo que puede explicar esto. Y yo creo que ahí hay un tema. Primero, la caída salarial se concentró con mayor intensidad entre los trabajadores de menores ingresos, por un lado. Si uno mira, por ejemplo, los trabajadores bancarios, producto de la dinámica del sector financiero, producto del poder sindical que puede tener AEBU, de lo que quieras, sí, lograron que su salario no cayera, por ejemplo. En ese 4% que cayó en promedio, hay determinados sectores de actividad cuyo salario no cayó en todo el periodo de la pandemia. Entiendo. Entonces, ahí puede haber parte de la explicación de que ese 4% en algunos sectores fue más de 4, fue 8, fue 10, capaz que fue 15, ¿no? Sectores que estaban realmente muy complicados. Pero también está esto que decís vos, hubo una recomposición del empleo a partir de la crisis de la pandemia, que hoy nos tiene en una situación con mayor nivel de empleo que en el año 2019. Esto es así. Porque el gobierno lo exhibe como un logro ese, ¿no? Y lo es. Es decir, claramente estaríamos en una situación mucho más crítica si el empleo se hubiera mantenido en el nivel del momento más crítico de la pandemia, o en el nivel, es decir, la recuperación de empleo es una buena noticia. Y la mejora de la formalidad, que es un dato objetivo que plantea el INE, también es un elemento muy positivo, que también hay que encontrar cuáles son las causas que están detrás de esa mejora en lo que son los niveles de formalización, en los niveles de registro de la seguridad social. Ahora, claramente, desde el punto de vista de los ingresos, estamos generando empleos con bajos niveles salariales también. Esa recomposición, probablemente, como decías tú en la pregunta, implica, que se profundice una dimensión que tiene que ver con la calidad del empleo, y es cuánto percibe la gente por sus ingresos. Acá estamos hablando de todas personas que las llevamos a una jornada laboral de, vamos a decir, de 8 horas diarias o de 40 horas semanales, ¿verdad? Es decir, para poderlo hacer comparable. Es decir, no todo el mundo trabaja la misma cantidad de horas. Pero nosotros llevamos a ese nivel para poder trasladar una cifra que se correspondería con una jornada promedio de 40 horas semanales. Y realmente creo que es una mala noticia para el mercado laboral que tengamos una situación de salarios sumergidos, que es un dato estructural del mercado de trabajo, no es que nació ahora. Veníamos con una situación bastante complicada. En el año, yo diría que tuvimos un avance muy fuerte con lo que fue la política salarial entre el año 2010,
y 2012, 2013, allí hubo un empuje muy importante de lo que fue el salario mínimo nacional, los lineamientos del Poder Ejecutivo para los sectores con salarios más sumergidos. Allí hubo un cambio importante de este umbral, pero que se mantuvo en niveles muy, muy importantes. Bueno, repito, en 2019 teníamos 450 y pico de mil trabajadores con este nivel de ingresos. Ahora ese problema se profundizó con este deterioro salarial y naturalmente debe ser uno de los elementos a tener arriba de la mesa de cara a la próxima ronda de Consejo de Salario, ¿no? Voy a ir ahora, justamente, porque quería anticipar estos datos rumbo a la próxima ronda de la próxima negociación colectiva. Pero antes, porque quiero pararme en un dato, si querés, histórico. Vos como economista me tenés que ayudar, Hugo. Nos tenés que ayudar para entenderlo. Y es, hubo un momento en que, el Uruguay recuperó la negociación colectiva con el ingreso a la conducción política del país de la izquierda, ¿no es cierto? Retomó, ahí va, exactamente, sí, esa negociación. Ahí va. Sí. La negociación colectiva, totalmente. El Consejo de Salario, macho, está. Ahí va. Había sectores que siguieron negociando de manera bipartita, pero muy pocos. Hijo de la lógica, como decía, sindicato fuerte. Exactamente. Pero exactamente. No. El Estado, digamos, abandonó, por así decirlo, lo que era el ámbito de negociación colectiva, los consejos de salario, sobre todo a partir del año 92. Porque quiero ir a esto. Y como a la gente yo no le escondo lo que pienso, yo soy un liberal de izquierda, ¿no es cierto? Entonces yo históricamente viví como buena noticia la existencia de los consejos de salario, históricamente, ¿no es cierto? Y por lo tanto la eliminación de esto yo lo viví, tengo que ser coherente, como una mala noticia. La recuperación de los consejos de salario lo viví como una buena noticia. Agrego que si el presidente hubiera sido Jorge Larrañaga, también se hubieran recuperado, se hubieran retomado los consejos de salario. Porque en la campaña preelectoral, Jorge Larrañaga anunciaba eso. Lo quiero decir porque cuando ganaron Vázquez la interna del partido Frente Amplio, en realidad no hubo interna, y Larrañaga le ganó por goleada a Lacalle, ¿te acuerdas de aquel momento? Sí. Rumbo a la elección en la que igual terminó ganando Vázquez en primera vuelta. Una de las cosas de la plataforma que tenía el candidato al Partido Nacional era que volverían los consejos de salario. Y yo me manifestaba contento. Yo dije, bueno, sea el que sea, va a venir una herramienta que para mí me parece buena. Y puedo entender a aquellos que entienden que es mala. Pero a mí me parece buena. Y coincidimos, ¿no? Sí, sin duda. Bien, en ese contexto pasó algo. También creció bastante la economía, ¿no es cierto? Y creció la economía por diversas razones. Acá está siempre la puja política, si es el viento que vino afuera que te llevó la nave, si vos con ese viento, si además lo ayudaste a que la nave navegara mejor. Bueno, no me meto en ese baile ahora. La pregunta que te hago es, ¿vos sos de los que creés que con ese viento en la camiseta, con ese viento de popa, con ese crecimiento de la economía, los niveles salariales que aumentaron, por decir lo mínimo, durante la gestión del Frente Amplio en 50%, ¿no? ¿Promedio? 60 prácticamente. Dije 50 como por decir lo mínimo, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo empezó a ganar 50% más luego de 15... Ahí va, luego de 15 años. Luego de 15 años, ¿da? Pregunto, ¿eso se explica por el crecimiento económico ese que hubo? ¿O porque los sindicatos negociaron, que hubiese alcanzado con el crecimiento económico, crees tú? Ya sé que es contrafáctico, pero debe haber realidad. Yo creo que una mejora del salario real como la que hubo durante los gobiernos del Frente Amplio sin crecimiento económico hubiera sido impensable. Es decir, el crecimiento... No, eso de ya, creo que ya nadie lo discute, ¿no? Es decir, el crecimiento económico es un elemento central, pero quizá también no... Es decir, pero después no garantiza que el crecimiento económico después llegue a todos, ¿verdad? Hay un problema de la distribución de ese crecimiento económico. Y creo que, entre otras virtudes de los consejos de salarios, son un factor que contribuyeron a que, bueno, en cierta forma, llegara a sectores que quizá no hubiera llegado. Es decir, los consejos de salarios permitieron que no se disparara la desigualdad de esa mejora salarial. Claramente, muchos sectores estaban en condiciones de mejorar su salario y lo hubieran hecho sin consejo de salario. Eso es indiscutible. Pero sí. Las empleadas domésticas, si no ocurre, por ejemplo, bueno, de cajón esa, exactamente. ¿No? No necesariamente, quizá algunas sí, pero algunas no. Entonces, los consejos de salario generan reglas de juego
donde en cierta forma universalizan determinadas mejoras para el conjunto de los trabajadores asalariados, que se rigen porque pasa a ser una ley el aumento que deben recibir necesariamente todos los trabajadores. Entonces, claramente uno lo que observa en el periodo 2005-2019 es que en realidad mejoró el salario, pero incluso mejoró el salario de aquellos trabajadores de menores ingresos. Uh-huh. Producto de esto que decíamos recién, de las políticas focalizadas en el salario mínimo nacional, dentro de la negociación colectiva, en mejorar porcentualmente más a aquellos trabajadores de salarios más bajos, y eso lo permitió la herramienta de la negociación colectiva. Seguramente sin Consejo de Salario hubiéramos tenido mucho crecimiento económico, una mejora salarial, pero que hubiera sido mucho más dispersa y donde los trabajadores, que fue un poco el proceso que se dio en los años 90, ¿no? Es decir, en los años 90 muchos trabajadores de mayor nivel calificativo vieron mejorar su salario, pero muchos otros quedaron un poco al costado del camino, ¿no? De un proceso de crecimiento económico que también existió hasta el año 98 por lo menos, con la crisis del 95, en fin, pero fue una década donde en general la economía mejoró. Y sin embargo, muchos la vieron de costado. Me parece que a través de los consejos de salario y por supuesto otras políticas públicas desplegadas sobre todo entre 2005 y 2010, claramente el derrame fue muy palpable. A ver si me quedo con esta idea. ¿Podríamos llegar, desde tu perspectiva, naturalmente, a asegurar que el instrumento, negociación colectiva, Consejo de Salarios, permitió que, aprovechando la bonanza del crecimiento económico y además, digámoslo también, con una mirada política filosófica explícitamente en el interés de mejorar salarios, que eso era lo que decían los gobernantes de la época, No con esto estoy diciendo por las dudas que los actuales gobernantes no les interesa que crezca el salario, pero uno lo escuchaba constantemente, recuerda a Bonomi como ministro de Trabajo, decir, la balanza estuvo muy desbalanceada para un lado, es hora de poner que el Estado ponga la pata en el platillo de los trabajadores, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella frase? ¿Cómo no? Bueno, en ese contexto vos decís, lo que sí se puede asegurar o se puede sostener que la herramienta Consejo de Salarios permitió que ese crecimiento no fuera un crecimiento desigual, que fuera lo más igualitario posible. Exactamente. O sea, que aquellos sectores menos organizados, más débiles, con estructuras de trabajo más difusas y diseminadas, también tuviera un elemento de fortaleza. ¿Hasta ahí voy bien? Exactamente. Ahora que no solo es un fenómeno de Uruguay, es uno de los principales resultados. Cuando uno analiza la literatura a nivel internacional y se discute, la negociación colectiva en general, ¿qué efectos produce en la economía? ¿Genera desempleo? ¿Genera inflación? ¿Genera mayor crecimiento o menor crecimiento económico? Y hay efectos muy difusos en eso, no son muy concluyentes. Ahora, quizá el efecto más concluyente, tomando en cuenta muchas experiencias de negociación colectiva, es ese. Bien. Es el de que son procesos que logran que no se disparen las desigualdades entre los trabajadores. Entonces voy a la otra parte, que es la que podría verse como la pata débil de esa lógica. Y es que sostienen algunos colegas tuyos, y gente, digamos, más ortodoxa desde el punto de vista económico, ¿no? Y sucede que eso se entendía y más o menos, digamos, se explicaba en el marco de un crecimiento económico. También es justo decir, porque el dato es objetivo, que en el último tramo del gobierno del Frente Amplio, el crecimiento económico casi no existió. En una región que todavía la vivió peor, porque hubo recesión en esos países. En Uruguay no, pero el crecimiento fue casi nulo. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. Hay un argumento que se instala y que surge, asoma la cabeza, no con igual no con igual intensidad, saco la palabra prepotencia, según de qué estemos hablando. Y es, esta barra, esta gente, estos instrumentos fueron utilizados de tal modo que siguieron generando aumento de salario cuando ya no la situación económica macro no lo permitía, explicando entonces que aumentara el desempleo, con el famoso argumento de que porque hay algunos trabajadores que están ganando más, hay otros trabajadores que están perdiendo trabajo, que así es como el actual gobierno encontró
encontró el país. Entonces el actual gobierno podría decir, nosotros, que nos preocupa más el trabajo, hicimos que quizá no sea tan justa la distribución del salario, pero es más justa porque hay más empleo. ¿Qué decís a propósito de eso? No, primero que en realidad la negociación colectiva, es decir, no necesariamente supone una tranca para mantener flexibilidad y entender que la coyuntura económica cambia. Y en ese sentido, por ejemplo, como decías tú, entre 2015 y 2019 no hubo el mismo crecimiento económico, básicamente la economía casi no creció y el salario se desaceleró en un contexto de negociación colectiva. No siguió aumentando como acá no pasa siguió nada. aumentando como acá no pasa nada. Sí es cierto que siguió aumentando. Siguió aumentando, pero a tasas mucho menores. Sí, por eso digo. Pero eso explica que haya aumentado el desempleo. Eso es lo que yo quiero. Bueno, y esa es una discusión siempre muy, vamos a decir, compleja de dar. Es decir, puede haber tenido alguna explicación en el fenómeno. Nosotros desde el Instituto Cuesta Duarte entendemos que las explicaciones de ese momento del mayor desempleo, o sea, la pérdida de esos aproximadamente 60.000 puestos de trabajo que se dan en la última administración del gobierno del Frente Amplio, obedecen a causas diferentes, por así decirlo, de la mejora salarial. En general se vio un panorama a nivel regional, como tú decías, un contexto internacional muy desfavorable, una recesión, y no creo que si el salario real se hubiera mantenido planchado, hubiéramos tenido... ¿Menos desocupación? Exactamente, no creo que pasara por ahí el grueso. Quizá en vez de perderse, digo, acá en el margen siempre puede haber una empresa que por tener que pagar 1,5%, 2% más de salario real, perdió. Ahora, no nos olvidemos del primer dato del que hablábamos, ¿no? También es complejo estar discutiendo una cuestión, una discusión sobre cómo evoluciona el salario, qué posibilidades hay de frenarlo, cuando tenemos esta realidad, el mapa de que 33% de los ocupados hoy, o sea, la tercera parte, 1 de cada 3, vamos por la calle, vemos 3 personas, 1 de cada 3 en promedio gana menos de 25.000 pesos al mes. Está bravo. También decir, no, tranquilo. Vamos, es decir, tampoco parece, no. Es decir, acá a veces se ha hablado de que la balanza estuvo muy desfavorable a lo largo de los 15 años en pos de los trabajadores. Era un y uno mira esa por foto, izquierda el gobierno del Frente Amplio. Claro, recuerdo el PCNT, decir, los 20.000 pesistas en aquella época. Claro, ha ido, en algún momento eran los 10.000 pesistas, los 20.000, hoy son los 25, ¿por qué? Porque la inflación, digamos, te lleva a, justamente, decía, el poder adquisitivo de los 25.000 pesistas de hoy es el mismo de los 10.000 pesistas que hablábamos nosotros en 2011. Sí, pero por supuesto, es complejo dar esa discusión con gente que está complicada para llegar a fin de mes, ¿no? Es decir, ahora, no nos olvidemos que también... gana 30.000 es bravo decirle, vos estás ganando demasiado, mirá que por tu culpa hay uno que no tiene laburo. Y dice, también me estoy muriendo de hambre. Exactamente. Está complicado eso, está complicado. Cuando además después uno mira las exoneraciones de aporte de impuestos al gran capital que tenemos, es decir, uno mira nomás las exoneraciones de IRAE y de impuesto al patrimonio que tienen el sector, vamos a decir, empresarial, y ahí tenemos 1.600 millones de dólares. El sector empresarial uno dice, todo... me venís a pedir a mí que no me suban el salario 1%, que capaz que gano 30 o 40.000 pesos, y esta barra 1.600 millones de dólares por año de exoneraciones de impuestos. Pero esa barra del mundo empresarial, porque el mundo empresarial también es muy heterogéneo, ¿no? Es muy heterogéneo, sí, muy heterogéneo. ¿Cuál es esa barra que se ve beneficiada con semejantes? Lamentablemente no es el bolichero y el kiosquero. Claro, porque kiosquero de la esquina, no es el que tiene la tienda en Soriano y Río Branco, ¿no? Es el que se la está llevando grosa, digamos. O por lo menos buena parte de eso. De esas exoneraciones están destinadas. Pero ahí no a estamos sectores... siempre en el dilema que si yo entonces, si no le doy esa exoneración, el señor cierra el maletín y se va para otro lado. ¿Dónde están los estudios que prueban eso? No, pero no, pará. Yo no digo que es el cuco que anda siempre. Bueno. Pero pará, cito a Mujica. Es un cuco. ¿Cómo es que dice Mujica? Es un cuco. Yo quisiera saber si realmente siempre está el capital es cobarde, algo así, que dice Mujica, ¿no? Que es donde... le toques un poquito. Bueno, se discutió ahora en la reforma jubilatoria, ¿no? Exacto. Bueno, ahí tenés un ejemplo. La reforma jubilatoria recae todo el costo sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras, y vemos que el sector empleador, el aporte patronal rural no se toca, las exoneraciones de aporte patronales no se tocan. En fin,
hay una serie de privilegios, de desigualdades allí en torno al régimen de aportación que se mantienen como estaban. Entonces, ¿y dónde están los estudios que muestran, no, sí, si tocamos esta, sí? Es decir, los trabajadores están en condiciones de tolerar mantener su salario real o que no caiga en un proceso como el de la pandemia. No nos olvidemos, la negociación colectiva también sirvió para que en la pandemia se acordara una rebaja, un periodo puente de rebaja. Entonces, sí, eso es cierto. Es decir, tampoco es que el PCNT ha ido a todas las negociaciones colectivas con la misma plataforma de crecer lo más que se pueda, aunque se rompa la caja de todas las empresas y nos quedemos todos sin trabajo. El tema del empleo, del trabajo, para los sindicatos ha sido un elemento central, ¿verdad? Históricamente en la negociación colectiva. Sí. Que no cierre, porque si generamos la presión de que el emprendimiento cierra, nos quedamos todos sin empleo y ahí no hay salario. Y por ejemplo, hay que irla llevando de manera, y eso siempre es un equilibrio complejo. Ahora, yo digo, el trabajador siempre puede, y de pronto lo otro no se puede tocar nunca, porque parece que si aumentamos un puntito el IRAE, si pedimos que el aporte patronal en vez de ser 0, capaz que sea 1, ni siquiera 7,5, 1 capaz, como es el del bolichero de acá abajo, el aporte patronal rural. No, sería que ahí salen todos corriendo. 7,5. ¿No? Yo ni siquiera digo 7,5. ¿No podrá ser 1 el del aporte patronal rural? Parecería que no. Que salen todos corriendo. Cuando es raro. El aporte patronal, otra cosa, el mundo rural también es heterogéneo. No es lo mismo. Todo ¿verdad? es heterogéneo, pero el aumento de la edad de retiro a 65 años, ¿no es heterogéneo? Sí, ¿estamos todos? No, claro. Sí será. Ahora, yo veo que este gobierno dijo, no, será heterogéneo, pero tenemos que ir todos a los 65 años. Recién tuviste la gentileza de abrazarme por la muerte de mi madre. Mi madre fue buena parte de su vida empleada doméstica. Entonces, yo lo sé perfectamente lo que es eso. Que no es lo mismo trabajar hasta los 50, 55, 60 o 65 lavando el water ajeno de alguien. Sí. Hincándose la para... columna esa ¿no? se siente. Claro, eso también. Eso, vos decís, ¿cómo? Si para eso no se logra desarrollar una mirada justamente discriminatoria, ¿por qué para lo otro debería serlo? Claro. Sí, a mí no me parece mal contemplar heterogeneidades. Lo que pasa que a veces se contemplan con excesivo detalle en el ámbito algunas y además se engloba como hay algunos emprendimientos que claramente seguramente no están en condiciones de pagar aporte patronal rural, de pronto ya no paga nadie. Y entonces, que ojo, no es el caso porque algo pagan, si tienen un régimen diferente, pero pagan la cuarta parte. Cuando dije que pagaban 0, quizás estaba hablando de otros sectores que están exonerados, pero el rural algo paga, pero paga la cuarta parte del bolichero que recién decíamos, ¿no? Es decir, lo aclaro porque me entreveré yo mismo en la intervención. No, lo que es cierto es que pagan bastante menos. Que pagan bastante menos. Y todos pagan menos que los trabajadores. Todos, porque como algunos no pueden pagar más, ya englobamos a todos y todos pagan menos. Y bueno, y de pronto esas desigualdades, cuando miramos, por ejemplo, temas como el de la edad de retiro, yo no veo que se vaya tan al detalle a mirar la situación puntual de cada sector, de cada empleo, sobre todo, de cada puesto de trabajo y cómo llega cada trabajador a la edad de retiro. Se dice, no, vivimos más y esto Hugo, no se aguanta y vos me asegurás, más. estamos hablando con Hugo Bay Alfaro, y vos me asegurás que en esos comentarios, cuando decís, en el ámbito rural hay muchos que gozan de ventaja con relación al aporte, eso es objetivo, ¿no? Objetivo. Con relación a otros emprendimientos, ¿no? A otros empresarios también, Exacto. ¿cierto? Vos me asegurás que no hay el más mínimo sesgo anticampo, antirural, antiinterior de la República en ese comentario que haces, porque cada vez que se plantean esas cosas hay como enseguida una alarma de decir, mirá el de Montevideo cómo está en contra del campo. No, para nada, no, porque esto implica equiparar. Lo has escuchado 72 millones de veces. Sí, pero eso podría entenderse si yo dijera, bueno, el campo tiene que pagar más impuestos, por ejemplo, que el conjunto de la economía por los factores que fueran. No es mi caso. Yo en mi caso simplemente estoy hablando de equiparar las cargas que tienen cada uno de los sectores de actividad. Lo que pasa es que hay una especie de relato de que el campo en este país tiene una carga fiscal impresionante. Y la verdad es que todo lo contrario. En general es un sector que está altamente subsidiado y que tiene, a través de los impuestos generales y a través de los aportes a la seguridad social, tiene menores cargas al resto de la economía. Entonces, lo que decimos es equiparémoslo. Esto no tiene ningún sesgo anti nada, digamos. Pero esto que me decís es muy interesante, porque si hablamos de subsidio es porque aparece el Estado, en una u otra.
es curioso porque esas miradas en general son las que dicen o reclaman que el Estado está muy presente y ahoga y asfixia ¿no? Lo escuchamos, toda la vida lo escuchamos, ¿no? Vos decís que no solo no es así, sino que es exactamente lo contrario, porque si hay subsidios es porque el Estado ha obrado, ha actuado de manera, digamos, beneficiando a esos sectores. Por supuesto. Y en muchos casos esos subsidios se pueden justificar. Puede haber elementos de... puede haber buenos argumentos para sostenerlos. La pregunta es si todos esos 1.600 millones de dólares por año, que representan más de 2,5% del Producto Bruto Interno, ¿verdad? Son imprescindibles. Por ejemplo, para hablar de una reforma de la seguridad social que pone el ojo en el problema del déficit, en el problema de desequilibrio financiero, que nadie discute. Pero así como se rasca en la parte del trabajador, que se tiene que jubilar más tarde, que en muchos casos se va a tener que jubilar con menos, etcétera, ¿no habrá algo para rascar en eso otro? Yo no digo eliminar todas las exoneraciones, porque en muchos casos pueden ser políticas públicas que se justifiquen porque al país le sirve invertir en determinados sectores que son particularmente intensivos en mano de obra, altamente calificada, etcétera, en fin, y que quizás sin esos beneficios no se instalan, porque esa es la otra pregunta, el contrafáctico es clave. Sí. Lo que ve es que de pronto no hay un solo trabajador que tenga exoneración de IRPF. ¿Tú conoces algún trabajador que por lo que fuera, porque tuvo una desgracia familiar, tuvo un problema enorme a nivel, y el Estado lo vaya a exonerar de su pago de IRPF o de su pago de IVA cada vez que va a un comercio? Eso no existe. Nosotros vamos todo a la bolsa parejito. Lo otro, entonces, hay que tener, digamos, me parece que hay que contemplar esas heterogeneidades que yo entiendo que se justifica contemplarlo. Es decir, es una injusticia tratar de manera igual situaciones que son desiguales, claramente. Ahora, eso opera para los dos lados. Y me parece que, en general, este gobierno en particular ha obrado con una perspectiva muy cuidadosa cuando mira los impuestos al capital, los aportes al sector empresarial, y mucho más generalizada y mucho menos detallista cuando se toman medidas que impactan sobre el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos luego de la pausa a hablar de esta posibilidad de que personas entre 40 y 50 años deben salirse de las AFAP, según tu mirada, ¿no es cierto?, para evitar afectaciones en sus futuras jubilaciones. O sea que salite de la AFAP porque... Sí, hay algunas aclaraciones para hacer, porque no es estrictamente salirse de la AFAP, pero bien. Lo hablamos porque es un tema altamente complejo. Te agarras la panza para reírte y dices... Yo soy de los que cree que está instalada en la gente la idea que de la FAP uno no puede salirse. No puede salirse. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Me lo decís luego de la pausa, ¿está? Sí. Bueno, vamos arriba. Estamos con Hugo Valle Alfaro, estamos poniendo la mañana en camino. Preguntas, comentarios, opiniones, llegan a través del WhatsApp 099-894-987 y también a través del canal YouTube, La Mañana en Camino. Dice, por ejemplo, entre otros, Omar, los jubilados militares cobran aguinaldo, todos ellos, y hasta las viudas, el obrero paga y después hambre. Bueno, también hay muchos saludos, por ejemplo, de Nancy, para mí, en personal, por lo que ya hemos hablado más temprano. Gracias siempre, gracias infinitas. Los mensajes todos nos ayudan a poner la mañana en camino. Si nos estás viendo, no olvides marcar con el dedito para arriba me gusta a nuestra transmisión. Y si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo por favor, porque estamos en 5.470. Imagino que Hugo Valle Alfaro debe estar suscrito a nuestro canal, ¿o no? Mira, soy muy malo para todo ese tema. Ya mismo, mira, te voy a emplazar. Bueno, vamos ya. Porque ya mismo no, ¿sabes cómo? Muy sencillo. Te mando ya el link a tu WhatsApp. Excelente. El link, que estás recibiendo ahora. Entonces, ahí vos lo pinchás, lo vamos a hacer al aire para que todo el mundo vea. A ver qué tipo de invitado sos. A ver, el link. Te voy a decir algo. Sí. Va a ser la primera vez que me suscribo a un canal. No. Tengo algunas suscripciones, por ejemplo, a La Diaria, Glorioso Aguada, pero a nivel así virtual no tengo, entonces me voy a suscribir a La Mañana en Camino YouTube. ¿Y cómo se hace acá? ¿Te reviste el link? Te mandas a tu WhatsApp el link. Acá estoy. ¿Y ahí no te pregunta un sí o un no? Suscribirse. ¿Deseas suscribirte al canal? Acceder. Sí, acceder. Y ya está, muchacho. Ya estamos ahí. Ya está, ¿viste? A ver si subió, Diegote. Te torturo a la gente, yo sí. En realidad creen que viene. No te ahora salgo y me desuscribo. Claro, cuando me vaya. Por supuesto, lo vas a hacer con todo tu derecho. Ya venimos.
Estamos escuchando a Caetano Veloso, último tramo de la charla con Hugo Valle Alfaro. Caetano Veloso, del 1 al 10. 1, no sé quién es. 10, no pasa un día sin escuchar a Caetano Veloso. ¿Dónde está Hugo Valle Alfaro? No, estamos en un 5. Un 5. Estamos en un 5. Digamos, todo bien, pero tampoco la locura. La respuesta. Estamos en un 5. Bueno, sí. Digamos, tampoco sos tan fanático de pero no sé qué significa el 5. No, ahí va, lo conozco muy bien. ¿Has ido a verlo alguna vez en algún concierto? No. Entiendo. Ese me parece un dato. Yo tampoco, nunca lo he visto en un concierto. ¿Te gustan los conciertos en vivo de los artistas o no tanto? Me gustan y voy muy poco. Hace poco fui a ver a Sass y quedé fascinado. Estuvo acá en el Sodre y estuve fascinado quedé. Estamos hablando de... La francesa. Que estuvo hace 2 meses, creo, ¿no? Sí, 2 meses. Pero eso ya es como una no digo de culto. Dije, qué poco voy para lo mucho que uno disfruta ese tipo de eventos. No, entendí. Mi esposa es fanática y bueno, obviamente ella iba a ir y me encantó la idea de acompañarla. Corregítelo de mi mujer para que no quede sexista, ¿no? No. Mi mujer, mi esposa. Mal, sonó muy mal y mi compañera. ¿Pero por qué? Sí. Si ella puede decir mi hombre. Por supuesto. Así que sos el hombre de ella, ¿no? Y sí, por supuesto. Es mi hijo, no, tampoco es que... No, pero uno entiendo. Esas expresiones que son nefastas. Entiendo. Cuando uno las analiza más. Bueno, ¿cómo es la cosa entonces a propósito de la reforma jubilatoria ya aprobada por el Parlamento? Ya está rigiendo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Este es un tema muy complejo. ¿Te animás a decirme en 4 o 5 líneas relativamente sencillas de entender? Sí. Este tema tiene que ver con cómo las personas distribuyen sus aportes a la AFAP y al BPS, básicamente. Tenemos un régimen mixto donde una parte de nuestros aportes va al BPS y otra parte va a la AFAP. El régimen mixto, como se creó en el año 96, lo que dice es que todas las personas, todo el aporte de las personas va al BPS y lo que supera un cierto umbral, vamos a poner una cifra redonda, 80.000 pesos, es un poquito menos, pero para hablar de números redondos es más fácil. Cuando yo supero en un determinado mes los 80.000 pesos, los aportes correspondientes a ese dinero que superé 80.000 pesos va a la AFAP. ¿Se entiende? Entonces yo aporto. La gran mayoría de trabajadores en Uruguay solo aportarían a BPS porque lamentablemente lo que hablábamos recién. Exactamente. La mayoría de gente no gana ni de cerca 80.000 Pero para vos pesos. me decís que solo aportan a la AFAP los que ganan más de 80.000. No, ahora vamos a lo otro, para entender este fenómeno. Eso es lo que obliga al régimen mixto. Eso estamos todos obligados a aportar de esa manera. Ahora, la reforma del 96 incorporó una opción voluntaria, que se llama la opción voluntaria del artículo 8 y que es lo que viene todo este lío. Entonces hay que explicar esto. ¿Qué quiere decir esa opción voluntaria que hicieron la mayoría de los trabajadores y trabajadoras y seguramente de la audiencia que nos está escuchando? Bueno, la opción voluntaria implica poder aportar mitad BPS y mitad FAP. Gane lo que gane. ¿Está bien? Ahora, eso en principio a nadie le hubiera convenido, esa opción voluntaria. Pero ¿qué pasa? Tenía una zanahoria, tenía un incentivo que era una bonificación en la jubilación del BPS. O sea, yo aporto la mitad a la FAP, aporto la mitad a BPS. Obviamente, la jubilación del BPS va a ser mayor por esa mitad, porque es un régimen más generoso. Pero si yo hice esa opción, se me daba una bonificación que en el global me terminaba sirviendo esa opción voluntaria. Por lo menos el miti-miti me terminaba sirviendo, por lo menos para la gran mayoría de casos. Y de esa forma, a lo largo de estos 27 años, las AFAP, sus vendedores, han afiliado voluntariamente, en esta lógica del artículo 8, a la gran mayoría de gente. ¿Se entiende esto? Esto es clave para entender. ¿Qué pasa con la reforma que recientemente se aprobó? Primero reduce, a partir de las personas que se jubilan en el año 2033, reduce esa bonificación, esa zanahoria, ese estímulo, lo reduce gradualmente y lo elimina a partir del año 2043. Entonces, lo que antes podía resultar conveniente, el miti-miti, ese artículo 8, ahora, desde nuestro punto de vista, desde nuestros cálculos, ya no le va a resultar conveniente a una cantidad importante de gente, no necesariamente a todos, pero, es decir, para mucha gente se va a volver inconveniente, llamémosle, la opción voluntaria de aportar a la AFAP.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hablamos de las personas entre 40 y 49 años, para ser más precisos? En el año 2013 se aprueba una ley que empieza a regir en 2014, donde se permite a las personas estoy hablando del año 2014, ¿no? Nada que ver con la reforma reciente. Se les permite a las personas que tienen entre 40 y 49 años revocar esa opción. Es decir, esas personas pueden pedir un asesoramiento en el BPS les dice cómo le va a ir con artículo 8 y sin artículo 8, o sea, distribuyendo todo a BPS, salvo lo que me paso a la FAP o miti-miti, y la persona toma la decisión que más le conviene, obviamente, en función de esos dos valores, que son una proyección de cómo le puede ir en su jubilación. Pero, ¿qué información recibe el BPS? Vos, cuando te jubiles dentro de 20 años, vas a ganarías tanto en este sistema o tanto en este sistema. Ahí va, tanto con la opción del artículo 8 o tanto sin la opción del artículo 8, exactamente. Y muchas personas a lo largo de estos 10 años recibieron el asesoramiento. Varios confirmaron que les servía la opción del artículo 8, como yo decía al principio, porque estaba esa bonificación, y varios, la minoría, optó por cambiarse porque no le convenía. Ahora, ¿qué pasa? La reforma cambia las reglas de juego, elimina la bonificación, y además establece que las personas entre 40 y 49 años van a poder seguir asesorándose y revocar esa opción, pero van a tener un plazo hasta el 30 de noviembre. A partir del 1 de diciembre, por lo menos de acuerdo a lo que nos informó a nosotros el BPS, ese derecho, como quien dice, cae. Es decir, si alguien que nos está escuchando hoy tiene 38 años, o cualquier persona que no haya cumplido los 40 años al 1 de diciembre de este año, como quien dice, marchó, porque firmó la opción voluntaria y no la va a poder revocar. Y desde nuestro punto de vista, antes le resultaba conveniente, pero ahora que le eliminaron la bonificación, le va a resultar inconveniente. Porque toda esa gente se va a jubilar después del año 2043. Claro. Además, con una edad mínima de retiro de 65 años, y entonces ya sin bonificación. Habrá que ver qué pasa con esa gente que le hicieron firmar una opción voluntaria con determinada regla de juego donde probablemente le conviniera, la firmó y de pronto le cambian la regla de juego y no la dejan revocar. Pero esa es otra historia. Es otra historia. Ahora, quienes hoy tienen entre 40 y 49 años, lo que nosotros planteamos es que deben ir, o que nosotros por lo menos queremos informar que está ese derecho. Tenés esa chance, flaco. Tenés esa chance, flaco, flaca, para ir a BPS y para agendarte y solicitar ese asesoramiento. Y simplemente el asesoramiento va a consistir en un cálculo técnico riguroso, no lo va a hacer el PCNT, no lo va a hacer la representación de los trabajadores en el BPS, lo va a hacer el organismo, ¿no? Un organismo del Estado. Pero que en el escritorio, el funcionario, charlas con él. Por supuesto, no, hay unos simuladores. ¿Hay que esperar o ya está, es el momento, supongo? Tú te agendas, hay un simulador que tiene todos los datos de tu historia laboral, cuál fue tu carrera laboral hasta ese momento, y sobre esa base se te proyecta qué es lo más probable que ocurra con tu carrera laboral. Incluso te dan algunos escenarios de sensibilidad, si podés tener mayor informalidad, etapas de desempleo donde no aportes, ganar un poco más, ganar un poco menos, en fin, se dan una serie de escenarios, pero eso te permite ver si te conviene o no te conviene tener la opción del artículo 8. Por eso nosotros planteamos que la gente de alguna forma se informe y ejerza ese derecho de ir a asesorarse y ver qué es lo que le conviene más. Desde nuestro punto de vista, a la mayoría le va a convenir, a diferencia de lo que ocurría antes de esta reforma, con el estímulo. Con el estímulo, ahora que no está el estímulo, a la mayoría le va a convenir revocar. O sea, pasarse íntegramente al BPS. ¿Es así? Íntegramente al BPS. En la medida que no supere. En la medida, por eso digo que no es lo del final del bloque anterior. Sí. Esto no implica desafiliarse de la SAFAP. Implica revocar la opción del artículo 8, que quiere decir hacer de cuenta como que yo nunca hice el miti-miti. Y que yo solo aporto a la FAP cada vez que me pasé de 80.000 pesos. Capaz que una persona, a lo largo de toda su carrera laboral, justo un mes que cobró el aguinaldo, cobró esto, lo otro, se pasó. Y se pasó por 10 pesos. Bueno, el 15% de esos 10 pesos fue a parar una FAP. Y ese $1.50 se fue rentabilizando. Y hoy capaz que
Me explico, pero está en la FAP, tiene que estar afiliado a una FAP porque para el régimen obligatorio, Entiendo. para el régimen mixto es obligatorio estar en una FAP. Hemos dicho ahora, en el arranque, obviamente, estamos hablando de un universo muy pequeño. Estamos hablando de un universo muy pequeño y obviamente cada persona revocar el artículo 8, en la gran mayoría de casos, salvo en gente de salario muy alto, implica aportar menos a la FAP y aportar más al BPS. Y eso para nosotros le va a resultar conveniente porque sin la zanahoria, el BPS es un régimen más generoso. El régimen de la FAP es un régimen actuarialmente... ¿Y de qué universo estamos hablando en número de personas? ¿De cuántos estamos hablando? ¿Cuántos miles de personas están entre 40 y 50 años hoy día? No te mucha, ¿no? Imagínate, pero no estamos hablando de decenas de miles. Por supuesto, sí, más. Es decir, cientos de miles de personas que están en esa situación. Claro, después podrá haber gente que ni siquiera está afiliada al BPS o lo que fuera. Bueno, pero supongamos... Pero tiene que estar registrado. Son todos colectivos que están amparados en el régimen mixto. Y ojo, no todos tienen la opción del artículo 8 firmada. Muchos, yo nunca la firmé, por ejemplo, entonces yo no estoy en ese universo. Pero bueno, vos estás en el BPS enterito, digamos. Yo estoy, siempre aporté. Porque el estímulo ese no lo tomaste, digamos. Exactamente, se ve que no lograron hasta que convencerte hasta 2015 no tenía ni idea cómo funcionaba esto y suelo ser escéptico de este tipo de. Capaz que cuando viene un vendedor y me empieza y yo digo, y entonces no me convenció, no me afilié. La pregunta que te hago es esta, Hugo. Pero la mayoría, quiero decir esto, la mayoría sí lo firmó. Entonces, es un universo muy importante. La pregunta que te hago es esta, y desde el punto de vista de la sostenibilidad de la SAFAP, más allá de la simpatía o antipatía, presumo, que tenés a ese instrumento, ¿no es cierto? Si de un saque se le van 100.000 tipos y tipas, o 150.000, o 200, no sé, ¿no estaríamos generando un problema de otra magnitud, de otra dimensión y con repercusiones hondas? Yo creo, esa aclaración primero, que yo entiendo lo que tú me decís, se van, no es que se van totalmente, pero cambian su esquema de aporte y en buena medida sacan buena parte de los ahorros, la gran mayoría y en muchos casos todos los ahorros que tienen. Entendido. Pero sin duda que eso es así. Y acá la antipatía, como decís tú, no tiene que ver, no tiene que ver con el pilar de ahorro. Nosotros somos defensores de que exista un pilar de ahorro y de que ese pilar de ahorro no se debilite. Por supuesto que tenemos un cuestionamiento hacia que ese pilar se organice a través de empresas privadas en competencia con fines de lucro. Entonces ahí viene otra discusión. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma estructural que elimine la SAFAP, pero que mantenga el pilar de ahorro. Entonces, este es un elemento complejo, ¿no? Porque la idea es no debilitar ese pilar de ahorro. Ahora, nosotros acá hay un problema serio de diseño de la reforma, que generó condiciones para que ahora a la gente le convenga más debilitar el pilar de ahorro. Ahora, nosotros tenemos la obligación de informar a los trabajadores y las trabajadoras de tomar, porque si yo podría decir, bueno, yo conozco esta información, se la voy a decir a mis amigos, te la digo a vos, mirá Alejandro, te conviene ir porque te van a clavar. Ahora, para no debilitar, no hacemos solas. Me parece que no es lo que corresponde a una representación social como la nuestra en el BPS. Me parece que nosotros, dada la nueva regla de juego de la reforma, y esto no es un tema de valoración, después nos puede gustar más o menos la reforma, más o menos la SAFAP. Ahora, acá lo que se trata es de informarle a la gente que acá hubo un cambio en la regla de juego que pasa a resultarle conveniente no hacer aquella opción voluntaria que durante tanto tiempo tenía sentido, tenía un estímulo y se justificaba para la mayoría de los casos. Algunas cosas se pueden decir con objetividad, fruto además de la historia y de los hechos. Si a los aportantes, trabajadores y trabajadoras, se les daba un estímulo adicional, era hijo de que necesito estimularte para pasarte algo que sin el estímulo no te hubiese convenido. Exacto. Porque si no, no necesitas el estímulo. Exacto. ¿no? O estoy diciendo... No, perfecto. Cualquiera puede entenderlo, ¿no? Exacto. Si ahora lo sacan, no hay que ser un gran matemático o experto de nada. Que esa ventaja que oficiaba como estímulo, ahora la pierdo o la iría perdiendo según el caso, ¿no? Se iría debilitando ese estímulo. Se iría debilitando entre 2033 y 2042, pero se elimina plenamente a partir del 2043. Por lo tanto, para todas las personas que nacimos en el 78, como yo, que tengo 45, o después, y que son más jóvenes, ahí el estímulo se elimina plenamente. Lo que no entiendo de eso es que, ¿por qué, digamos, la coalición de gobierno de centro-derecha,
que en líneas generales, a grosso modo, para no entrar, podríamos decir está complacida o a favor del instrumento AFAP, ¿no es cierto? ¿Por qué generó esta posibilidad que luce como una brecha legítima por la cual mucha gente se le vaya de? No logro entender. Yo tampoco. Y creo que se subestimó. Creo que siempre es complejo este tipo de transiciones, de pasar de un régimen al otro, porque no nos olvidemos que esto ya no va a existir para los nuevos entrantes al mercado de trabajo. La gente que entra y se afilia al sistema a partir del 1 de diciembre de este año, esa gente ya no va a tener opción voluntaria de nada. Va a aportar 10 puntos al BPS y 5 puntos a la FAP, de su 15%. Gane lo que gane. Yo creo que ahí el sistema en ese sentido se simplifica. Después nos podrá gustar más, repito, lo otro, lo de las AFAP, esto, lo otro. Pero en ese sentido no se generan este tipo de problemas. Una herramienta muy mala que venimos heredando desde la reforma del 96, este tema de la opción voluntaria. Algunos la toman, otros no la toman. Entonces todos aportamos lo mismo, pero de pronto empezamos a tener beneficios diferentes en función de opciones que tomamos, pero que no tenemos idea de qué impacto pueden tener. Algo realmente muy poco recomendable para lo que es un diseño de un sistema de seguridad social lo más justo y lo más, vamos a decir, igualitario posible, ¿verdad? Que buscamos que las personas que aportan lo mismo obtengan el mismo retorno, no que mi peso rinda más en función de si cuando era joven me agarró un vendedor de la FAP o no me agarró. No tiene mucho sentido todo ese tipo de desigualdades. Entonces, es una muy buena pregunta para trasladarle. Lo que yo puedo decir es que esto se discutió cuando estábamos en todo el proceso de análisis de la reforma. Y lo advertimos, los riesgos que tenía este tipo de inequidades, ¿verdad? Entre generaciones, dentro de generaciones, que aportando lo mismo pueden tener beneficios diferentes. Y esto es caldo de cultivo de futuros cincuentones. Te pregunta Tabaré, a los que fuimos nos cobraron la diferencia por los topes. A los que salen del artículo 8, ¿se les devuelve lo aportado? No termino de entenderlo yo, pero a lo mejor vos agarrás. A ver, ¿cómo dice? Leo textual, A los que nos fuimos nos cobraron la diferencia por los topes. A los que salen del artículo 8, ¿se les devuelve lo aportado? No, creo que él está hablando ya de la ley de los cincuentones, que ahí también pudieron irse de la FAP, llevando el dinero de las AFAP a BPS y jubilándose por el régimen de transición, pero con algunos cambios, ¿verdad? No era el régimen de transición de los mayores de 40 años al 96, sino que, bueno, se reducía el tope y se le sacaba un 10%, en fin. Eso fue una negociación que se articuló en esa ley para contemplar la situación de esos cincuentones que habían sido perjudicados, pero no llevándolas exactamente al mismo régimen anterior. En este caso, las personas que revocan la opción simplemente distribuyen su aporte. Es decir, acá estamos hablando de gente de régimen mixto, puro y duro. La gente sigue en el régimen mixto. Esto es muy importante. Por eso yo digo, no es que se va de la FAP, sigue por la FAP, pero solo cuando se pasa de esos de casi 80.000 pesos. Entendido. Y es decir, no hay ninguna devolución o cambio como el que sí tuvieron en su momento los cincuentones afectados en el 2016, porque ahí sí se los sacó del régimen mixto y se los llevó, digamos, integralmente al régimen de transición con algunos cambios. Entonces, es una situación diferente. ¿Ya está vigente la posibilidad de agendarse en el BPS para hacer ese tipo de consultas? Está desde el año 2014. Porque acá no es que esto se instrumenta a partir de la reforma. Esto lo que yo decía es esta opción de que las personas entre 40 y 49 años se agenden y reciban ese asesoramiento. Está desde el año 2014. Pero por lo que entiendo, aunque esté desde el 2014, ahora, con las nuevas condiciones hijas de la nueva reforma, pero con un detalle que no es menor. Tiene más sentido, porque ahora se pierde la famosa zanahoria que vos decís. Exactamente. Antes tenía sentido porque la gente podía ir, corroborar, y a algunos les sirvió para revocar. Porque, repito, quizá eran una minoría, está bien. Pero les sirvió. O sea que, pero estoy de acuerdo contigo. Ahora tiene mucho más sentido porque aparentemente a la gran mayoría. O sea, ya no sea una minoría, sino pasa a ser una mayoría. Exactamente. Entonces, y con una característica. Está la posibilidad de agendarse, pero vence el 30 de noviembre. Entonces, eso es fundamental, agendarse cuanto antes. Todos los agendados van a ser asesorados, pero te agrego algo más. El BPS en este momento, producto de que los cambios son recientes, no tiene un simulador disponible en este momento para estar asesorando a la gente. Entonces, la gente se agenda, pero si llega el día y el BPS todavía no tiene pronto ese simulador en el que está trabajando,
se le va a reprogramar su cita. Lo importante es quedar agendado porque es como quien dice quedé con un pie adentro. Llamame, entonces, mira, justo ahora se viene una columna de inteligencia artificial con Sebastián García Parra. No logro entender por qué no lo podría hacer cada ciudadano desde su web, desde su máquina. Ingresar con sus datos y que sin necesidad de agendar. Bueno, hay algunos, ahí, sí, ¿no? Es un asesoramiento que un poquito más complejo. Un poquito más complejo, si no es tan... Hijo de muchas variantes, probablemente. Exactamente, y hay algunas preguntas, en fin, yo creo que es adecuada la instancia personal, digamos, en ese caso, porque no es un asesoramiento nada sencillo. Pero lo cierto es que hoy lo importante es agendarse en cierta forma para reservar el derecho a ser asesorado. Bien. Después quizá el asesoramiento, incluso ayer escuché al presidente del BPS que dijo que capaz que el asesoramiento se termina haciendo más adelante en el tiempo. Bueno, lo importante es, en cierta forma... Más adelante, pero esto cae a finales de octubre. Cae, aparentemente, de acuerdo a lo que informó hasta ahora el BPS, eso también puede cambiar, pero por eso nosotros alertamos a la gente, porque lo que nos informó el BPS, porque la ley deroga, la nueva ley de reforma deroga esta ley que yo decía del año 2013, entonces, pero dice que hay plazo hasta el 30 de noviembre. Si después ese plazo se extiende, bueno, tranquilo, porque quizá, pero hoy la realidad que tenemos es esta, nosotros tenemos que informar lo que hay hoy arriba de la mesa. Entonces, lo importante es agendarse y quizá la persona termina recibiendo el asesoramiento el año que viene o el próximo año. Eso no importa tanto, pero lo fundamental es reservar el derecho para poder revocar esa opción. Bien. Repito, lamentablemente esto no lo van a poder hacer quienes tengan menos de 40 años. Y ahí habrá que discutir. Eso según tu mirada marcharon, porque bueno, yo creo que deberíamos discutir hoy de qué forma lograr evitar, porque hoy uno puede decir, bueno, marcharon, pero quizá hoy esa gente, la verdad, es decir, no está pendiente de esto, no está preocupada por esto, pero cuando llegue el momento de la jubilación y perciba lo que ocurrió, perciba que si no hubiera firmado la opción voluntaria podría alcanzar una jubilación mayor, probablemente venga a reclamar. No, porque a esa gente se le cambiaron las reglas del juego. Eso es obvio, en cierta forma, se le cambiaron las reglas de juego en torno a una opción voluntaria que en algún momento se le convocó a tomar y que entonces ahora a la postre le termina resultando no conveniente. Entonces, evidentemente allí, como decía yo, hay caldo de cultivo para futuros cincuentones. Bueno, Hugo, gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde. ¿Te parece? Bueno, ¿sí? Gracias a ti por el espacio y cuando quieran a la orden. Bueno, muy bien. Hugo Valle Alfaro, gran hincha de Aguada y gran hincha de Bellavista. Totalmente. O sea que estás dedicado solo al básquet ahora. Bueno, el fútbol viene bravo, pero bueno, veníamos en la C y este año por lo menos estamos en la B, peleando el descenso en la B. Es difícil igual la B, ustedes. No es es muy difícil. Bien, aunque no lo crean, para lo mal que está Bellavista, es demasiado profesional. Yo les envidio que ustedes salieron campeones uruguayos, por ejemplo. Exactamente, somos uno de los 7, si no me equivoco. Pero si me apura, que logramos ese mérito, pero si estamos mal. Yo prefiero que el campeonato uruguayo sea una decantación de proceso y no una... Bueno, pero nosotros cuando nos tocó, mira que nosotros tuvimos una década del 80 importante, mucha Copa Internacional, mucho logro, que después se vio. ¿Y qué pasó? Peleamos campeonatos competencia en aquella época. El espíritu de Nasasi no... No, y después tuvimos una linda participación con Rivas en la Libertadores, ganamos una liguilla, final a Peñarol, salimos quintos en la Copa Libertadores del año 99, si no me equivoco. Y sí, después... Y nutrieron a la selección con muchos valores en su momento. ¿Y qué te parece? Muchos. Quizá el mayor jugador de fútbol de toda la historia del fútbol mundial, el Mariscal. Uh-huh. Pero no es de Nacional, no sé si. No. Es de Bellavista. Tuvo paso por Nacional porque en algún grande siempre hay que estar, pero por su ejemplo, corazón Obdulio, siempre fue papal. ¿Es bohemio o es mancha? Y bueno, podríamos decir que Obdulio es bohemio y que entonces el gran clásico uruguayo ya no es Nacional Peñarol, sino que es Bellavista Wander. Pero mira. Sería para discutir. Creo que voy a quedar en minoría. Creo que es materia discutible. Bueno, gracias por el tiempo, Hugo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Al regreso, nuestro querido y admirado ingeniero Sebastián García Parra en su columna de inteligencia artificial. Con él pondremos la mañana en camino. A propósito, vean ustedes, a propósito de algo interesante. Yo no sé si tenés opinión sobre esto, Hugo Valle Alfaro. Bruselas quiere que las plataformas digitales identifiquen los contenidos generados por inteligencia artificial para combatir la desinformación. Que uno sepa que está viendo algo que es
contenido de inteligencia artificial, que el consumidor sepa eso. La Comisión Europea está discutiendo este tema. Que no vea algo y... Es una discusión filosófica bien interesante, ¿no? Naturalmente que uno piensa que la inteligencia artificial debería nutrirse de cosas serias, de información fiel, pero después es bien complejo quién define qué es. Por ejemplo, el informe del Cuesta Duarte de los 25.000 pesistas. Claro. ¿Es o no es? Yo creo que es. Pero la frontera, si alguien podría decir, bueno, no es un organismo oficial que era, ¿me explico? Digo, sí. ¿quién pero define? Yo siento, lo primero que me sale la intuición es que a mí me gustaría saber si ese informe del Cuesta Duarte o la fotografía del gol que me está pasando el portal es la fotografía que tomó un tipo ahí o el fruto del resultado de la inteligencia artificial. Me gustaría saberlo eso. Sí, sin duda. Más información. Sin duda. Es un tema bien interesante y complejo. Lo vemos ahora con Sebastián. Quédate atento.